muy afectuoso saludo a los seguidores de El Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada de Geopolítica. Seguimos avanzando en el desarrollo respetuoso de las religiones politeístas. Hoy nos aproximaremos al budismo, que en algunos casos es considerado como la mejor recomendación de urbanidad, buenos modales y comportamiento que se ha planteado a nivel de los humanos en las épocas del registro histórico. El agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, quienes hacen posible esta realización. Cuando hablamos de budismo, pues obviamente uno lo asocia inmediatamente con Buda. ¿Qué es el budismo? Es una doctrina filosófica y religiosa. No es teísta, o sea que no habla de dioses. Pertenece a la familia de las religiones dármicas, llamadas también índicas o védicas. Es la única gran religión que no teoriza sobre un dios creador ni un culto dirigido a él. El budismo obviamente se deriva de Buda, el nombre que se le da de manera honorífero con contenido religioso a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual, que es la máxima consideración de elevación y de mejoramiento espiritual de quien hace estos trabajos. Siguen un sistema, los budistas, de pensamientos, meditación y ejercicios del espíritu basado en las recomendaciones y las enseñanzas de Siddhartha Gautama o Buda, que quiere decir el iluminado. La meditación, la sabiduría y la moral son los pilares básicos en que se asientan las enseñanzas de Buda, y la meta es alcanzar el nirvana. En el mundo está muy focalizado el islamismo en la región oriental, sobre todo lo que tiene que ver el budismo con la India, un país muy numeroso, lo mismo que sus países vecinos. El fundador, Siddhartha Gautama, entre 563 y 486, pertenece a una familia de una muy buena casta, y la idea es que esto le permitió conocer los placeres de la vida. Esto lo llevó en algún momento a pensar que había otras posibilidades que él quería explorar. Él veía que había un profundo malestar por la decadencia de las castas, sobre todo de las inferiores, lo cual lo llevó a una reflexión con respecto a cómo deberían ser tratadas estas figuras ancestrales dentro de la India. Buda rechazó el dogma brahmánico que declara la necesidad de los cánticos y los sacrificios rituales. Obviamente entonces esto llevó a que fuera conocido o reconocido como alguien distinto, y la idea es que la meditación y unos principios éticos individuales y colectivos son los que deberían imponerse para mejorar el estatus de la sociedad de la época. Entró el budismo no a competir con otras religiones, sino a aparecer como una alternativa. La historia del budismo está recopilada en una figura escrita que se llama Canon Pali, donde de alguna manera están escritos pasajes de la vida de Buda. Ahí se puede considerar que está el cuerpo doctrinal del budismo. La historia del budismo están mezclados con mito, leyenda y muchísima simbología. También se habla de la recopilación de su ejercicio de vida como Siddhartha, y también sobre sus vidas previas, a quienes se denomina jatakas. En estos relatos Buda aparece como alguien que atraviesa obstáculos en la búsqueda del camino verdadero hacia el nirvana. Digamos que las tradiciones y escuelas budistas lo que reconocen es que el budismo no está organizado como una organización jerárquica vertical. La autoridad se basa en los textos sagrados que se llaman los sutras, que son los discursos de Buda y algunos de sus discípulos.
La comunidad de monasterios se organiza de manera histórica por líneas de transmisión en el tiempo y digamos que tanto laicos como monjes tienen el papel preponderante alrededor de las dos grandes ramas. El Theravada, la escuela de los ancianos, y el Mahayana, el gran vehículo. Otra clasificación tiene que ver con el Vajrayana, que es tántrico, que se puede considerar como una parte del Mahayana que ya habíamos mencionado. El origen del nombre del budismo gira alrededor de Buda. El nombre del misterio es el concepto de lo absoluto. Alrededor de ese absoluto, Buda guarda silencio. Hay varios libros sagrados y el concepto de salvación gira alrededor de la reencarnación que comienza con los animales y a través de diferentes procesos de vida se llega al nirvana por medio del sendero de las 8 ramas. El origen del budismo está girando alrededor de las enseñanzas de Buda y las 4 verdades santas. Las principales ramas, como lo mencionamos, eran el Theravada, el Mahayana y el Tántrico. El rito más importante es el rito de tránsito, cuando un niño se hace monje. Y el budismo, el Chan Zen, es el camino espiritual sin prácticas populares de devoción. Aquí vemos un esquema de cómo las diferentes ramas tienen su propia organización, su propio criterio y su propio alcance. Los cultos budistas tienen cuestiones semejantes entre cada una de las ramas, pero ante todo son introspectivos. Es la meditación, la búsqueda de lo espiritual, lo que es la paciencia para ir logrando cruzar el camino que nos llevará al nirvana. Hay diferentes escuelas budistas, ya mencionamos las dos grandes ramas, el gran vehículo que está sobre todo en y el pequeño vehículo es popular para alcanzar la iluminación. Los que logran el nirvana pasan a ser sabios y la liberación del ciclo de las reencarnaciones será posible cuando todos hayan logrado el nirvana. Esa es la liberación, dejar de reencarnar y llegar ya a un estado pleno. El Theravada es la escuela más antigua y ortodoxa y la iluminación se logra de manera individual, nadie puede ayudarle a nadie a conseguirla. Es por propio esfuerzo, es por su mérito, es por su trabajo y por su esfuerzo. Existen otras ramas budistas como el budismo tántrico y solo integra las prácticas budistas que van mostrando cambios y evoluciones en la persona. Para eso existen ejercicios como el yoga físico, el empleo de ritos mágicos y el manejo de creencias en energías universales. Existen otras ramas como el budismo tibetano y las prácticas principales giran alrededor de los cantos, las las danzas, obviamente la reflexión, la oración, la concentración y la meditación. El Dalai Lama es el líder espiritual y temporal del Tíbet. Cuando el Dalai Lama se muere, el Panchen Lama envía mensajeros a todo el país para encontrar el niño en el que se reencarnó. Eso es inmediato, inmediato. Hoy, lamentablemente, el Tíbet está ocupado por China y ha sido anexionado a ese país. Por eso ha sido necesario que el Dalai Lama se encuentre exiliado desde 1959 al norte de la India. Los monjes del Tíbet viven en comunidad y pasan por un rígido periodo de formación, eso sí, desde muy niños. La idea es mantener viva la cultura tradicional tibetana, custodiando y copiando sus textos sagrados. El budismo zen, amidismo, una de sus variantes defiende la necesidad de una profunda meditación para lograr la autodisciplina y reivindica la necesidad del esfuerzo personal y la sencillez absoluta para poder llegar o pensar en llegar a la iluminación. El budismo zen tiene un gran arraigo en las culturas japonesas, tanto es así que los samuráis la tenían dentro de su código de honor. Existen
ritos y costumbres conocidas en Occidente que tienen raíz en el Zen, como la ceremonia del té, el judo, el arte floral, la escritura meditativa y el esgrima. Es En el siglo XX se reconoce al budismo como una religión con un carácter poco dogmático y visión abierta, lo que ha atraído a muchos occidentales. De alguna manera, el budismo tibetano se ha ido enraizando, sobre todo por las visitas, la promoción a través de las artes y el premio Nobel que en su momento se le otorgó al Dalai Lama. La doctrina o el Dharma gira alrededor de las cuatro nobles verdades que giran alrededor de la idea de sufrimiento como el problema central de la existencia humana. Vean esto que es muy bello, esta recopilación. Las cuatro verdades son: la vida está llena de sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, extinguir el deseo hace cesar el sufrimiento y aparece el óctuple camino para poder llegar al nirvana. ¿Cuáles son las 10 acciones no virtuosas del cuerpo y del alma? Matar otro ser vivo, robar, tener mala conducta sexual, la mentira, hablar con ánimos de dividir, las ofensas, la carencia de sentido, la codicia, la malicia y los prejuicios. Digamos que de alguna manera hay alguna semejanza por allá con el decálogo de los hebreos. Las cuatro nobles verdades giran alrededor de que la vida es sufrimiento, que el sufrimiento es causado por el deseo, que ese deseo y ese sufrimiento entonces pueden ser superados y se superan alrededor de las guías que da el óctuple noble sendero. Nacer es sufrir, es el deseo y el placer el que dan origen al sufrimiento, sobre todo si se llega a extremos lujuriosos. ¿Cuál es la noble verdad de la supresión del sufrimiento? Es quitarse de encima por completo el cese del deseo y la renuncia, el abandono y la liberación a aquellas cosas que nos distraen. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Es seguir el esfuerzo continuado, la vía para llegar al nirvana. El camino óptuple proporciona ese camino y ayuda a perfeccionar los tres principios budistas alrededor de la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental. La doctrina budista habla del óctuple camino, tiene que ver con conciencia correcta, ver lo correcto, intenciones correctas, diálogo correcto, acción correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, concentración correcta. Fíjense el énfasis en el concepto de corrección, lo apropiado, lo adecuado, lo que es debido a ser. El noble camino entonces nos lleva hacia el nirvana y cada paso incluye, hacemos énfasis en el concepto de correcto, correcto, correcto. La doctrina budista no habla de Dios, es una serie de actitudes vitales y afirma que la única salvación del hombre es acabar con los deseos para llegar al nirvana. Habla sobre la reencarnación, sobre que los humanos determinan la reencarnación siguiente de acuerdo a cómo se comportan. Hablan de que cuando se habla de los cuatro nobles verdades se puede reconducir el karma, ajustarlo para que yo en la vida presente pueda mejorar mi estado y pueda mejorar la reencarnación, si es que no llegó todavía al nirvana. Y la idea es, como decíamos al principio, anular de alguna manera el sufrimiento para poder dejar de reencarnar y aproximarse al nirvana. Los cuatro encuentros fueron la idea que se da de los mitos de Buda alrededor las primeras contemplaciones que tiene Siddhartha. La idea es que Siddhartha reacciona cuando se encuentra con un anciano, cuando se encuentra con un enfermo, cuando se encuentra con un cadáver y cuando se encuentra con un asceta.
por vivir en clases sociales superiores, entonces él no conocía de manera directa ese tipo de sufrimientos que eran lo cotidiano de las otras castas. Esto lo llevó entonces a iniciar la búsqueda personal para investigar el tema del sufrimiento. Entonces él habla de la meditación, habla del nirvana, habla de la necesidad de que se respeten las tradiciones, que haya absoluto equilibrio entre lo bueno y lo malo, y que de alguna manera haya conciencia para la búsqueda de lo correcto. El nirvana, pues, es el estado ideal y es el foco, el gran objetivo de todos los ejercicios que se hacen para lograr la liberación del deseo y todo aquello que jala hacia lo terrenal. La mente, la reencarnación y el karma son también pilares fundamentales de las creencias budistas. Hay algunos ritos como la puya de las tres etapas, donde hay una reverencia inicial, la reverencia a las tres joyas y las ofrendas al Buda, y las puyas de las siete etapas, donde se habla de la veneración, del saludo reverente, de ir al refugio, del reconocimiento de las faltas, de la alegría de los méritos, del ruego y de la súplica, y de la transferencia del mérito y de la autorrenuncia. La idea es que también hay ritos y ceremonias que sirven para amalgamar y de alguna manera hacer sociable a los miembros que en la mayoría de los casos de manera individual están practicando sus diferentes métodos en busca del nirvana a través del camino. Aparece el paranirvana del Buda, el Vesak, que es la celebración del cumpleaños del Buda, el día del ayuno, la iluminación del Buda, la purificación de la casa, la ceremonia del año nuevo y la ceremonia del auxilio y la ceremonia del alivio del hambre. Los dioses del budismo son seres que han tenido que ver más bien por personas iluminadas que han comprendido las cuatro nobles verdades y han logrado un completo despertar o iluminación como lo hace el Buda, pero esa figura de Dios, se recuerden, no es el centro de esta religión. Hablan de Bodhisattva, que comienza su camino hacia el despertar absoluto y hacia convertirse en Buda. Hay reyes de la sabiduría y protectores de las buenas obras de los humanos para defenderlos de los malos espíritus y de los demonios. De alguna manera, los principales países seguidores del budismo están en Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Laos, Vietnam, Sri Lanka, Tailandia, obviamente el Tíbet no anexo a China y, por qué no, el norte de la India. Los lugares sagrados del budismo se encuentran en la India y Nepal. En Nepal, estos lugares son visitados por mucha gente durante el año. Por la gente. Los lugares son el Lumbini, que es el pueblo en el que nació Buda. El Bodh Gaya es el lugar en que Buda se iluminó. El Sarnath, donde Buda dio su primer sermón. El Kushinagar, donde Buda murió. Y el templo Borobudur, el lugar esencial de la peregrinación. Como todas las religiones, hay un conjunto de simbología, algunas de las cuales tienen semejanzas con las de otras religiones. Aquí hay una figura que es muy dramática y es un monje tibetano utilizando una inmolación que ellos llaman el mensaje del bonzo, que es una crítica o es un grito desesperado de protesta contra los atropellos que ha sufrido su comunidad. Como ven, entonces, el budismo es una rama particular de las creencias religiosas donde es el hombre el responsable por el hombre, de su comportamiento, de superar aquello que lo ata al pecado, que es lo que tiene que ver con el sufrimiento, y los caminos que debe seguir para llegar a ser iluminado y poder acceder al nirvana. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.